Usualmente cuando ustedes escuchan sobre la doctora Dolly de León o sobre la palabra microbiota, especialmente en mis redes, piensas autismo. Claro, porque es toda una vida de trabajo e investigación sobre cómo la microbiota afecta al autismo. Cuando escuchas el protocolo ABC, cuando escuchas MERT, escuchas autismo. El podcast de hoy va mucho más allá del espectro y vamos a hablar de todas las que podamos, diferentes enfermedades, trastornos, condiciones que existen hoy por hoy, que también son afectadas por la microbiota, ¿ok? ¿Qué otras cosas tenemos que estar conversando en este podcast? ¿Por qué? Porque tu mamá, tu papá, si diste a luz a un niño con autismo, posiblemente estás en riesgo de tener un autoinmune o otro tipo de enfermedad a lo largo de tu vida. Y como tú y yo tenemos que vivir para siempre, hoy nos vamos a informar sobre qué enfermedades están ligadas a una microbiota deficiente y qué podemos hacer al respecto para que no caigamos ni tú ni yo en futuras enfermedades. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. El día de hoy es muy interesante el tema de hoy. Y en realidad, ¿qué tiene que ver la microbiota con todo lo que ha mencionado Miriam? Pues todo. Sabemos que en múltiples ocasiones hemos dicho que un ser humano, para que desarrolle o pierda lo que se llama la salud en términos generales, requiere que el ambiente o influye en eso el ambiente externo que tú vives, en la ciudad que tú vives, el entorno de tu casa, y luego tus hábitos personalizados, o sea, lo que yo ingiero, lo que yo bebo, lo que yo tomo, si fumo, mi actividad deportiva, mi actividad física, todas estas ambas cosas van a influir en qué, en la genética humana y en la genética microbiana, porque sabemos que el humano, para que sea un ser humano con salud y en equilibrio, requiere genética humana y genética microbiana. Entonces, toda la salud se impacta. Si usted me preguntara qué patología podría yo aislar la microbiota o se dejaría de beneficiar en un protocolo, por ejemplo, como el ABC, que manejamos aquí en Panamá y pronto manejaremos parte de él en Dominicana, pues le puedo decir que no hay ninguna patología, porque existe un eje microbiota intestinal sangre. Cuando hablamos de microbiota intestinal sangre, hablamos entonces microbiota intestinal sangre cerebro, microbiota intestinal sangre corazón, microbiota intestinal sangre vaso sanguíneo, microbiota intestinal sangre, páncreas, hígado, riñones, piel, sistema genitourinario, eh, todos los órganos. Entonces, la Eso nunca lo microbiota, había sabido. sí, O sea que la microbiota afecta directamente a través de la sangre a absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo. todos los órganos de nuestro cuerpo. Y en el caso del cerebro, la miobarrera hematoencefálica, o sea, la protección del cerebro para que no sea el cerebro permeable. Por suerte ya tenemos pruebas que nos permiten evaluar la permeabilidad cerebral de la barrera hematoencefálica y si hay muchas alteración bacteriana, muchas disbiosis o infecciones propias en el mismo cerebro, porque se pasaron al cerebro, podemos tener infecciones activas que pasaron porque la barrera se rompió. ¿La barrera se puede romper en qué? En pacientes con depresión, en pacientes que tienen bipolaridad puede haber ruptura de esta membrana, en pacientes con esquizofrenia, en pacientes con catatonía, en múltiples patologías, no solamente, o sea, de tipo neurológico, la famosa disautonomía, que son pacientes que caminan y se desvanecen, entonces se le hacen 1000 pruebas, se sabe que esto está involucrada la microbiota también, que son pacientes que caen y se les diagnostica disautonomía. También pacientes que tienen problemas radiculares, dolores atípicos, ¿sí? En las El manos, en los famoso pies, fibromialgia. la famosa fibromialgia, también lo que le da al diabético, que son problemas neurológicos que se puede parar sobre una hoja de zinc caliente y no sentir que está quemándose, por ejemplo. Wow. Esa hipoestesia o hiperestesia, que es propio de neuropatía periférica, eso también lo modula la microbiota. Entonces, no hay ninguna patología en realidad en la que no pudiésemos intervenir para positivo. Es más, le puedo decir que puedo afirmar igual que Tomás Borodi, que es el primero que trasplanta, hablando un poquito de historia, trasplanta microbiota en 1968, lo hace para Clostridium difficile, y él ha trabajado en investigación trasplantando microbiota en autismo, y él dice, trasplantar a un paciente con Clostridium difficile y colitis es muy fácil. En una colonoscopía se da el 90%, en una segunda colonoscopía se da el 60%. O sea, es muy fácil cambiar la microbiota, o cuando tú trabajas con trasplante de microbiota, modificar la microbiota de un paciente cualquiera que no sea autismo, dice él. Él dice, lo más duro de todo es el autismo. Todos los días por un año lo hice y aún así no lograba modificarla completamente. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan duro? Eh, Porque en verdad en el autismo intervienen muchas cosas. Yo he aprendido en el transcurso del caminar que hay genes, por ejemplo, asociados a disbiosis. Pero cuando yo le busco al gen, por eso me gusta mucho el exoma, le busco al gen lo profundo, generalmente son genes
que están asociados a disbiosis, pero también a metilación. O sea, que tú dices que capaz en el autismo o en otros, la parte genética sí te está jugando en contra y tú tienes que buscarle la vuelta a eso. Y se le busca la vuelta. No crees que una enfermedad genética es una condena. Al contrario, a nuestra forma de verla, nosotros buscamos esos genes en buscadores como MIN y le buscamos, a veces puede decir variantes genéticas no patogénicas, pero en nuestros pacientes es determinante. Y también en nosotros en perder o no la salud. O sea, igual que en un TEA, en nosotros también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante tener toda una restauración celular, toda una restauración de la microbiota, ¿sí? Que es lo que hace el protocolo ABC, y eso, ¿quién se beneficia? Hasta si yo quiero hacer un antienvejecimiento. Ok, en teoría, el protocolo ABC está diseñado por ti, creado por ti, para bajar inflamación, restaurar la microbiota, conectar el cerebro Y regular el sistema inmune. y regular el sistema inmune. Esas son las 4 cosas. Entonces, vamos a empezar a hablar de diferentes diagnósticos que necesitan estas 4 cosas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el protocolo a veces me serviría para una enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa crónica, una enfermedad inflamatoria intestinal autoinmune inespecífica, me puede servir para una falla renal autoinmune, me puede servir para una diabetes tipo 2 y por qué no también para una diabetes tipo 1, me puede servir para ¿Alzheimer? Alzheimer, me puede servir para una neurodegenerativa sin explicación alguna. No me puede servir para cualquier patología que requiera restauración celular, restauración de microbiota, y eso, miren, fluye más bonito porque lo he visto con mis ojos. El despertar de enfermedades regulares y comunes es mucho más bello que es más difícil en el trastorno del espectro autista, porque yo sé que me es mucho más fácil hacerlo en otros pacientes, porque no hay nada parecido en lo que el autismo, como dice Tomás Boroyo. O sea, es mucho más difícil regular un trastorno del espectro autista porque hay múltiples sistemas involucrados. Por ejemplo, en un paciente con autismo puede haber autoinmunidad y yo puedo tratar autoinmunidad con este protocolo. ¿Cuál es autoinmune, doctora? Todo, hasta esclerosis múltiple, hasta psoriasis, vitiligo, enfermedad Hashimoto. celíaca, Hashimoto, todo con este protocolo. Hay hiperreacción inmune que yo puedo tratar en TEA, gente con alergia. El asma es una pasada, como dicen los españoles. El asma es una pasada, el asma no debería ya ni existir como patología si pudiésemos entrar en un protocolo como este. El asma es totalmente nulificada, no tenía ni que tener ataque de asma ya. Y es interesante porque, claro, te viene una persona autista con problemas autoinmunes, con problemas de alergias, o sea, de repente te viene un chico y te tiene 8 problemas diferentes, contra si una persona solamente tiene uno de esos 8 Que para mí eso es problemas. una pasada. Es fácil, es como que tú solamente tienes Parkinson's Sí. o tú solamente tienes Hashimoto, porque tenemos niños que tienen un múltiple árbol de problemas que toma años ir investigando cada cosita contra una persona que viene con depresión nada más. Correcto. Entonces, acá tenemos el extremo de todas las enfermedades, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, con protocolo ABC, como ya dije, el protocolo ABC hay que buscar restaurar celular y microbiota. Microbiota es toda función del cuerpo, empezando con el sistema inmune, y no hay ninguna función del cuerpo en la que no intervenga en la regulación de la célula. Cuando uno establece un equilibrio hemostático correcto, o sea, un plano correcto como debe estar para tener salud, el cuerpo por sí mismo busca sanar. El cuerpo no tiende al desorden, Okay. ¿no? Él tiende a la entropía, o sea, al equilibrio, si tú le das las herramientas. Claro, No al caos. claro, sino- pero primero hay que investigar ese caos. Sí, claro. Entonces, una de las cosas que quiero hablar, porque creo que muchos de los papás de los niños que vienen acá, lo que más yo he visto, además de la depresión, ha sido las autoinmunes. Todo lo que es colitis, Crohn, irritable bowel syndrome, Hashimoto veo muchísimo. Leucemia estoy viendo, linfomas también en los padres. Cuando Cáncer de mama. cualquier persona que nos está escuchando hoy, que tiene una enfermedad autoinmune, que quiere decir que tu cuerpo te ataca, te está atacando. ¿Por qué un trabajo de microbiota? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque el sistema inmune lo regula la microbiota, ¿sí? Un paciente autoinmune generalmente tiene problemas con la inmunoglobulina A, ¿sí? La inmunoglobulina A es cuando está disparadísima, nosotros estamos sospechando de autoinmunidad en diferentes órganos y lo podemos medir. Hoy en día podemos medir todo lo que es autoinmunidad cerebral. Hay marcadores de autoinmunidad para la glándula tiroides, hay marcadores de autoinmunidad para el páncreas, marcadores de autoinmunidad gastrointestinal, o sea, podemos medir todo. Y podemos ver entonces un seguimiento con un marcador de cómo está evolucionando el paciente con su enfermedad típica. Por ejemplo, si hay una leucemia amiloide crónica, existe un marcador de activación de la leucemia amiloide crónica. Empiezo a trabajar esto celularmente,
la microbiota, porque el cuerpo va a ir hacia la salud y empiezo a medir los marcadores. Y lo bello del asunto es que las modificaciones se van dando. Tú sabes que yo tengo una anécdota para ti que te va a hacer súper feliz, que no te la he contado todavía. Hace unos meses vino una amiga recién diagnosticada con cáncer de seno. Tú sabes de quién estoy hablando. Ujú. Y yo pensé, ok, está recién diagnosticada, no sabe ni siquiera en qué stage está, ni siquiera ha tenido cita para el cirujano para ver cuándo la van a operar, pero había caído con nosotras. Y tú le mandaste a hacer un estudio alimentario, que Ujú. también Raquel lo tiene, donde este estudio te mide diferentes anticuerpos y cómo reaccionan ante un alimento. Entonces de repente veías que el IgA o el IgM o el IgG estaban alterados y O el complemento, o así. el complemento. O sea, tú en este estudio básicamente, ¿qué ves? Todos los alimentos que hay y cómo el sistema inmune reacciona ante el alimento. Entonces, a mí se me ocurrió, ven acá, yo quiero que tú veas a la doctora Dolly. Tú le mandaste a hacer este estudio, ¿ok? Y ella tenía, lo que sí tenía ella era el tamaño del tumor que ella tenía, ¿ok? Pero no sabía si era stage 1, 2, 3, 4, no tenía idea, pero tenía la localización y el tamaño. Cuando tú le haces una dieta a ella basada en todos los alimentos que ella no puede comer, o sea, tú le agarraste todo eso, le sacaste los alimentos que alteraban su inmunidad. ¿Tú puedes creer que se la achicó sin ninguna otra intervención? Y ella me dijo, Miriam, yo estoy documentando esto y cuando yo termine esto, yo voy a hacer un podcast sobre este tema, porque no se lo explicaron los doctores cómo va a ser que este tumor, sin nada más, ninguna intervención, según los doctores, porque sabes que muchos de ellos no creen tanto en la alimentación, ¿cómo se modificó? Me dice, Miriam, te estoy diciendo que se me achicó quitando los alimentos que la doctora me quitó porque ya yo no estaba estimulando para mal mi sistema inmune. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días tenemos células de cáncer en el cuerpo. Ok. Y se encarga de eliminarlas el sistema inmune. Pero el sistema inmune está ocupado atacándote un moho, atacándote una piña que te que no debías comer, un banano que no debiste comer, el arroz que también. O sea, está ocupado en eso, la inmunidad baja, entonces no te puede defender cuando te viene una célula tumoral. ¿Me entiendes? No te puede defender. Y qué es lo que pasa muchas veces en nuestros pacientes también. Y entonces cuando tú activas el sistema inmune, él va a dirigirse a comerse ese cáncer, ese tumor. Lo he visto también bajar en fibromas, enfermedad fibroquística de la mama, también lo he visto bajar en el mismo miomatosis uterina, los fibromas, o la infiltración esa que tiene el útero, que lo hace que no se contraiga bien y da sangrados profusos. También he visto que trabaja, o sea, yo lo he visto que trabaja en todo. A mí me parece impresionante. ¿Cómo es que se llama ese estudio? Sensibilidades alimentarias pero completas y alergias alimentarias pero completas. O sea, no dejamos ninguna parte del sistema inmune que no midamos. Ok, para O sea, que no sepas- nada más vas a medir IgE y IgG, que es lo normal, lo típico, ¿sí? Sensibilidad y alergia. Vas a medir IgE, IgG4, que se parece casi a una alergia, IG1, IG2, IG3, IG4, complemento IgM, IgA y IgE. O sea, ¿Qué son todos esos IGEs que tú estás hablando? IgE es una reacción alérgica, IgA es una reacción autoinmune, IgG es una reacción inflamatoria, una sensibilidad, la IgG4 es casi una alergia, IG1, IG2 y IG3 son sensibilidades y el complemento es otra parte del sistema inmune que ataca el cuerpo, que es otra parte que también se mide. Básicamente, si te sale rojo en cualquiera de estos, No no. comas, ni amarillo. Y si tienes cáncer, ni amarillo, cero, cero. Ok, bueno, a Raquel también le quitaste todo amarillo y todo rojo, porque cuando uno sufre de una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Necesita quitarse los alimentos que le afectan la inmunidad. Entonces, el cáncer no es autoinmune, ¿verdad? Bueno, el cáncer tiene involucrado el sistema inmune, Claro, porque no puede matarlo. no puede acabarlo. Sí. Si tú sacas estos alimentos que la persona no debe comer, en teoría alivias el sistema inmune para que haga lo que tiene que hacer. Exacto. O sea, solamente con alimentación podemos hablar de que tú puedes cambiar Y todo el esto. cáncer tiene genética también. Claro. El cáncer tiene una genética propia que puede estar dormida, que se dispara por todo lo que les dije, la parte ambiental, propia de la ciudad, tus hábitos y tu microbiota es la más grande epigenética de todas las que a lo que tú te expones. Si yo quiero evitar un cáncer y tuviera una varita mágica para mi ambiente que yo sí pudiese controlar, ¿qué haría? O sea, las dos cosas, lo principal que va a impactar tu cuerpo siempre es el alimento, la calidad del alimento y el agua. El alimento, el agua y el aire que inhalas. Son las tres cosas fundamentales que tú... ¿Y qué es lo ideal? ¿Qué debo comer? ¿Qué debo respirar? ¿Qué debo tomar? ¿Qué es importante la parte respiratoria? Es importante, por ejemplo, la cantidad de CO2 que hay en este lugar. Es importante las esporas de moho que tiene este lugar. El moho tiene implicaciones de cáncer también. O sea, si tengo moho, hay que curarlo inmediatamente. Si hay humedad, Yo veo como moho, yo veo un moho en una lechuga, veo un moho en un zapato que parece que viese un chuki.
ya sabes que la casa está infestada. Empiezo a temblar por todas las cosas que he visto al mundo. Además, Panamá tiene estudios de la Smithsonian que han demostrado que toda la ribera esta de la zona de la cinta costera está contaminada por altos niveles de Aspergillus y Fusarium. Wow, y la gente camina ahí todo el tiempo. Y los edificios que están al frente tienen altas contaminaciones de Tú moho. sabes que nosotros vivíamos por 10 años en uno de esos edificios y mi esposo es alérgico a muchas cosas. Sufría todos los días. Estaba enfermo. Todos los días. Yo vivía con humidificadores por toda la casa que se me llenaban el mismo día. Y uno se queda asombrado de los litros de agua que sacas. Claro, y Joel vivía enfermo todo el tiempo, con la nariz, sacudiéndose los ojos. Y Raquel, obviamente, con su autismo. Entonces nosotros vivíamos en un vivero de moho. Y cuando nos mudamos, porque hicimos todo lo posible para poder salirnos de esa parte de la ciudad, Joel no se me enfermó más. O sea, tiene totalmente que ver. Esa publicación la hicieron el año pasado. Entonces, uno tiene que ver su ambiente, sus paredes, que no tenga moho ni humedad. Ok, la alimentación, lo hemos dicho en todos los podcasts, ¿ok? Sí. Limpia, cero procesados. Ollas, con lo que yo limpio la casa. Y claro, si yo también estoy en una ciudad de alta polución y yo tengo un cáncer, yo que tratar de mudarme de verdad para ver si tengo más chance. ¿Entiendes? Porque Hasta ese nivel. ¿Tú te mudarías de país yo me mudaría de ciudad, por ejemplo, dentro de un país. al campo, a algo más Pero si fresco? vivo en la Ciudad de México, yo mejor me mudaría a un estado que tuviese menos contaminación. Ok, a ese nivel. A ese nivel. Ok, entonces, ahorita hablemos de algo. Ya sabemos que si tú tienes una enfermedad autoinmune, quedémonos ahí un segundo. Tú vas a empezar con la restauración de la microbiota de esa persona para regular su sistema inmune. Pero en el contexto del mismo ABC, que trata un sinfín de cosas, ¿cómo podemos ayudar? O sea, ¿cómo las células ayudan a una persona? Por ejemplo, lo importante primero siempre es empezar con la alimentación. Nosotros siempre le decimos a los pacientes que lo óptimo es que tengas por lo menos un mes, 2 meses, y lo ideal sería 2 meses habiendo quitado procesados para cualquier patología. Luego yo me podría apoyar en células para bajar más estrés oxidativo y más inflamación, porque la inflamación es la que te lleva finalmente al caos de la enfermedad. Me puedo apoyar en células para bajar inflamación y más patología. Y puedo tener marcadores inflamatorios específicos que yo quiera medir, celulares, donde estoy segura que cuando le hago la célula más la dieta voy bajando, ¿sí? Y luego entonces El FMT, por ejemplo. la restauración de los nutrientes, que son básicos. Muchas veces tenemos casi todos enfermedad inflamatoria intestinal difusa desde aquí hasta atrás, hasta abajo, y no lo sabemos y andamos por ahí tranquilos, campantes, pero lo tenemos. Muchos tenemos intestino permeable. Allí, por ejemplo, entramos con abordaje que hacemos aquí en las 2 clínicas, que una cámara hiperbárica me ayuda en un mes a bajar muchos patógenos, gran parte de ellos, y en un mes bajas una calprotectina que mide colitis, por ejemplo. Yo le he bajado de 4.000 que me quede 50 en un mes de cámara. Literal. Sí. Más la dieta. Yo tengo los testimonios de esto. Sí, más allá de los testimonios, tú tienes la prueba científica, tienes todos los juguetes. Yo lo que he visto también, por ejemplo, en lo que el cerebro incumbe, la terapia MERT, he visto muchos de estos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, también tienen afectaciones cognitivas. O sea, en lo que es, no duermen, ¿verdad? Las nieblas mentales, las depresiones, la ansiedad, los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto en la consulta con la doctora Yesenia es eso, que los autoinmunes siempre vienen con muchas de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué la parte intestinal, microbiota, por qué la parte autoinmune afecta al cerebro? Totalmente, porque existe el eje microbioma, intestino, cerebro. Y cuando hablamos de microbioma no hablamos nada más de la bacteria, virus, parásitos, hongos, arqueas y sus sustancias químicas que se llaman metabolómicas, son las que están impactando directamente en la conducta. Entonces, nosotros nos apoyamos con todo esto. Puede ser que nosotros estemos cerrando un intestino en un paciente con artritis reumatoide, le metemos cámara, le metemos célula. La primera célula no queremos que vaya a la articulación. Queremos que vaya a cerrar el intestino para que vaya y baje la lesión constante que está recibiendo la articulación, que viene del intestino. ¿Qué significa cerrar el intestino? ¿Y qué pasa con el intestino permeable? ¿Qué es eso? Las células tienen que estar así. No dejar pasar nada, no haber ninguna luz entre ellas. Cuando se permeabilizan, hay una lucecita. Yo pues imaginando más chiquita. A veces, no que yo tenga que tener todo el intestino permeable, pero puedo tener zonas. Y es cuando me estoy llegando a los valores límites extremos de 25 percentil, o sea, se acerca a 25 percentil al límite superior de zonulina, ya sospecho que hay algo de permeabilidad. Eso está asociado a un fin número de enfermedades, todas las autoinmunes,
todas las emergentes inflamatorias. Entonces, el primer paso en este caso sería desinflamar la mucosa, cerrar el intestino. Y puede ser que nos apoyemos con cámara hiperbárica y terapia celular. ¿Cuál es si yo tuviese un intestino permeable, cuáles son las señales? Puedes tener señales físicas, dolores articulares de la nada, ataques de ira, ataques de pánico, ansiedad, depresión. Psicosis. Hashimoto se va mucho con permeabilidad intestinal. Ya cuando hay autoinmunidad, tengo que sospechar. O la tuve o la estoy saliendo, pero tiene que haber habido permeabilidad. Cáncer también se ha visto que hay permeabilidad intestinal. O sea, casi todo. Es que yo diría que todo el mundo debería estudiarse si está permeable o no. Ok. Entonces, una persona autoinmune, una persona deprimida, o sea, la depresión como tal anteriormente se consideraba algo diferente. Hoy se considera una enfermedad, la depresión. Correcto, la depresión antes era un trastorno, Ok. trastorno de distimia se llamaba, como también la gastritis, antes se decía un trastorno ulceropéptico, hoy en día se dice que son enfermedades. ¿Cómo hace que algo cambie hacia el concepto de enfermedad? Cuando tú puedes definir la causa y el mecanismo de cómo se da la lesión. Ok. No necesariamente porque yo no sepa una definición, es que eso no es una enfermedad. Quiero aclarar eso. Entonces, dicho esto, hoy en día se sabe que la depresión es una enfermedad porque es multicausal. Se saben diferentes causas, neurotransmisores, etcétera. Y los neurotransmisores también los produce el intestino y los produce la microbiota. ¿Sí? Ok. Además del mismo sistema nervioso en sí. O sea, yo sé, por ejemplo, en lo que es MERT, está FDA aprobado para la depresión. Pero yo he visto personas que vienen deprimidas, que llevan años tomando medicinas que no las ayudan para nada, porque, claro, seguramente esos medicamentos su sistema ni siquiera lo están digiriendo y salen adelante con esta terapia cerebral, pero siempre hay una raíz intestinal. Siempre. Entonces, ¿cuál es la raíz intestinal de la depresión? En la depresión es la microbiota alterada, porque la microbiota alterada produce sustancias o no produce endocannabinoides, produce menos o produce muchas endorfinas, o no producen neurotransmisores que completan la necesidad del neurotransmisor específico que necesita tu función, tu cerebro para equilibrarse, para decirlo así. Entonces, si tú solamente das medicación, no ves mejoría. Si tú trabajas en la parte intestinal mejorando la producción de sustancias químicas de las bacterias, sustancias químicas del intestino, bajando la inflamación, porque muchas veces en depresión hay inflamación también, autoinmunidad cerebral, todo esto se puede medir y se puede trabajar desde un punto de vista de los protocolos que hacemos. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, también se puede tratar. Y el famoso ADHD. También se puede tratar. Háblame de eso, porque hoy por hoy todo el mundo está diagnosticado con ADHD, ¿verdad? Ajá. Cada vez que yo escucho esa palabra, yo pienso sensibilidad alimentaria. O sea, para mí siempre tiene que ver con la alimentación, pero capaz estoy equivocada. No, no estás equivocada. Háblame del ADHD. Yo quiero hablarles de un término que quizás ustedes nunca lo han escuchado, pero existe todo un abanico de cosas diagnosticadas y otras cosas que no entran dentro de un diagnóstico, pero que tú sabes que hacen una persona diferente desde el punto de vista neurológico. Por ejemplo, puede ser que alguien tenga dislexia, disgrafia, discalculia, ¿verdad? Eso es. Todo eso es neurodivergencia. Ok. Cada vez que nosotros hablamos de neurodivergencia, ahí está el trastorno de déficit atencional también, estamos hablando de pacientes que tienen alterado el microbioma, intestino, cerebro, genética, metilación. Entonces, todo se trata de la misma hermosa manera que un trastorno del desarrollo. Es más, nosotros vemos los pacientes migrarse. Recientemente tenemos una muy buena noticia, un paciente que hizo ABC hace poco, hace como 2 meses, nada más hace 2 meses, el paciente fue mudado por su neuro del diagnóstico de trastorno del espectro autista a trastorno de déficit atencional y trastorno de oposicionante. Pero la madre me dijo, desde que él vino de Panamá, nunca más, esto fue, lo tengo esta semana, le tengo una foto con el celular porque era una cita online y todo lo que yo estaba escribiendo en la nota de evolución le tomé una foto para cuando me decaigo yo leer eso. Mira, el niño fue mudado por su neuro de este diagnóstico y yo he visto esto típicamente, que el paciente es mudado a déficit atencional, continuamos con el trabajo y el déficit cede. Sí. Una de las cosas que me ha pasado a mí es que yo persisto con el FMT, persisto con la dieta, persisto con la nutrición y le he metido terapia a harta gente que ha salido del déficit. No sé si lo ha sabido, pero... Sí, hay gente que ha salido del ADHD, claro, porque... O sea, mi propia hija, para decirlo así. Un ADHD es tan menos comprometido que un autista. Claro, pero es una neurodivergencia al final. Claro, pero la raíz es la misma. Es la misma. Solamente que están menos complicados. Y si un déficit atencional a veces tiene toda esta cosa de ira, toda esta cosa de que quiere compresión, toda esta cosa de repetitivo. Ataque de pánico. O que se pone con una canción todo el día, porque lo quiero, porque yo quiero, porque yo quiero. Todo esto como trabajos. Claro. Ajá, entonces todo es un abanico de neurodivergencia. Todo lo que es cerebral y conducta humana se puede tratar
con un protocolo de restauración celular de microbiota, y desinflamatorio y estimulación magnética transcraniana. O sea, todo un abanico de neurodivergencia, toda, no hay ninguna que yo diga que no se pueda beneficiar, porque ya en el largo de los años lo he Hemos visto. visto. ¿Qué me dices tú de las enfermedades neurodegenerativas? El Parkinson, el Alzheimer, estas Yo he cosas. tenido la oportunidad de tratar Parkinson también. Cuéntame un poco de eso, porque yo no sé mucho de eso, pero en teoría, cuando veo todo lo que tú haces, diría, tú pudieses ayudar a una persona con Parkinson, Podemos ayudar a pasar. pero no entiendo exactamente cómo o por qué. ¿Qué le Porque, pasa a esa persona? Mira, el Parkinson también está asociado mucho, si tú buscas la fisiopatología, también está asociado mucho, o no he encontrado ningún paciente con Parkinson con microbiota equilibrada. ¿Verdad? Con neurotransmisores normales también, y también lo han asociado mucho a patología del moho. ¿Verdad? Recientemente, la gente que investiga profundamente. ¿Me entiendes? Entonces, me gusta mucho, yo he trabajado con Parkinson, la rigidez baja bastante. Lo que pasa es que ya me tocó, lo he tratado, los últimos fueron 2 ancianos, y bueno, uno pasó de 95 años, pero vimos que cuando estaba en la parte activa, por lo menos usó menos fármaco, la rigidez bajó, podíamos caminar, podíamos hablar más. Y las células madres ni te digo con el Parkinson. O sea, yo recuerdo, tuve un paciente con Parkinson en Miami y la doctora le dijo, mira, Mert, máximo te puedo ayudar un poco con cognición y bajar temblores. Más bien no va a parar la progresión de esta enfermedad. Digamos que podemos manejar síntomas con MERT porque te da más tiempo a lo que es el Parkinson. Nosotros queremos hacer es, para no hablar así difusamente, es trabajos, ¿me entiendes? Claro, Necesitamos pacientes. es que justamente la parte que haces, que tú eres experta en la microbiota, la regulación de la microbiota, pudiese frenar un poco Sí, la- eso y el Alzheimer. las dos cosas. Sí. O sea, tú lo que haces acá en Panamá, tú sientes que puedes agarrar y poco a poco frenando la evolución de la enfermedad. Yo quiero, mira, no hay por 3 patologías que yo me mato por trabajar así tan fuerte como en el autismo, porque yo este año he decidido en mi corazón abrir este abanico más a más patologías, porque mucha gente sufre de cosas que piensa que no tienen una explicación o una solución de algo, o no Está tienen condenado ayuda. a muerte. Están condenados a muerte. Me gustaría trabajar con Parkinson, me gustaría trabajar con esquizofrenia, me mato, porque es primo hermano del autismo. Es más, el autismo originalmente era un diagnóstico que se le daba, trastorno del espectro autista fue acuñado para gente con esquizofrenia, realmente. Originalmente en la medicina, en la historia de la Wow. medicina. Luego el Alzheimer, me mato, y todas las neurodegenerativas. Yo cada vez que veo una persona con una neurodegenerativa, yo digo, Dios mío, mándamela. Mándamela. Claro, porque puedes hacer mucho. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Alzheimer? Porque yo sé que hay ciertas bacterias que han sido asociadas al Lo que Alzheimer. pasa es que la sustancia amiloide, lo que no se sabía por qué se produce, pero cada día se está asociando si uno busca los artículos, a mucha patología parasitaria, hongos, moho, microbiota. Es que por ahí es, por ahí es. ¿Y qué pasa? Que yo siento que muchas personas fallan porque buscan cosas aisladas. Incluso la mismísima terapia MERT, que tú sabes que yo amo y adoro, hemos tenido personas con Alzheimer y la doctora dice, mira, te va a servir siempre y cuando lo estés haciendo. El minuto que pares, los síntomas regresan, entonces no te sirve. Y yo digo, espérate un segundo, pero ¿qué pasaría en un protocolo como el ABC que sí te trata la raíz y te usa esa parte cerebral para frenar? Y lo bueno es que todo este tipo de patologías tienen marcadores que tú puedes buscar. Claro, o sea, no es que tú agarras a una persona con Alzheimer o con depresión y nada más le pones el tratamiento, o sea, tú vas a hacer todos los estudios. Ajá. Y tenemos marcadores biológicos que podemos medir en la evolución, como por ejemplo también en una colitis o en una enfermedad de Crohn. La Crohn sí la hemos tratado súper bien. La colitis ulcerativa crónica súper bien también. Todo lo que es patología inflamatoria intestinal, le gusta a quien no le guste, cede perfectamente a la terapia biológica que hacemos. Perfecto, pero una belleza. Bueno, es que ¿cuál es la alternativa? Vivir con eso toda la vida, y medicado y con lo que te Entonces unos suprime. moduladores, estos supresores de la inmunidad, y es como una condena, porque después te daña otras cosas. O sea, ¿qué pasa con las personas que tienen que tomar esos lo que suprime Los el sistema inmunosupresores inmune? te puede crecer un cáncer, te puede alterar las articulaciones, te hace otras patologías. Cualquier resfriado te tumba. Sí. Otras patologías siempre se asocian. Y, por ejemplo, mucha gente que tomaba estas fármacos fueron los primeros que murieron de COVID porque tu inmunidad está comprometida. Es como si fuese un paciente con cáncer prácticamente, que esté tomando medicamentos. Está inmunocomprometido, no se puede relacionar con todo el mundo, debe estar aislado un poco de su casa, y nadie quiere vivir así. Claro, entonces en vez de estar comprometido, haces un trabajo de microbiota a nivel alimentación, a nivel Sí, inflamación. microbiota y célula. Célula, microbiota, eso yo lo entendí perfectamente cuando
era anestesióloga y trabajábamos en reanimación. La célula es la esencia de la salud. Si tú le das a la célula la herramienta, es tan poderoso esto que una célula equilibrada hace la diferencia de que un paciente que esté en parada cardíaca por cirugía cardiovascular salga o no salga. ¿Y cómo uno equilibra una célula? Le tienes que dar todas las herramientas. Antes pensábamos solamente que era un pH, o sea, una acidez correcta, un bicarbonato, un CO2, todas estas cosas celulares normales, déficit de base, lactato, glucosa, los electrolitos. Hoy en día sabemos que hay cosas más profundas para darle a la célula. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, es importante el equilibrio mineral, no lo sabíamos, es importante el equilibrio de la metilación que tiene la célula. Ah, que entra y que no entra. Sí, por ejemplo, sabes que nosotros medimos intracelularmente los niveles de B9, que es el ácido fólico, pero si yo te lo estoy midiendo intracelularmente, no te estoy midiendo un ácido fólico cualquiera, te estoy midiendo un ácido fólico ya metilado. Y eso porque es importante, la metilación está asociada a todos los procesos de limpieza de la célula, de la regeneración de la célula, de hacer que el DNA de esa célula no se modifique. Y otra cosa muy interesante es que el líquido cefalorraquídeo en sí, que es todo ese líquido que rodea todo el sistema nervioso desde el cerebro hasta la médula espinal, sí, que fluye constantemente, ese líquido contiene metilfolato activo para limpiar la microglea y toda la porquería que está allá adentro. Entonces, es muy interesante medir la autoinmunidad del receptor del ácido folínico. El FRA, el famoso. El famoso Leucovorin y la cosa. El famoso FRA no solamente en trastorno del espectro autista. En todo. En todo, porque yo te necesito saber si el ácido fólico metilado está entrando a la célula y está entrando al sistema nervioso central, sobre todo al sistema nervioso central, que es el que mide el FRA, sobre todo para neurodegenerativas. Yo quiero saber, ahora que estás hablando del FRA, la pregunta que te quiero hacer es, yo sé que una de tus grandes pasiones son las prevenciones. Es la prevención de un hijo con un problema de neurodesarrollo. Correcto. Y pasa, y a mí me pasó, doctora, que cuando yo siempre quise 3 hijos, la realidad es que cuando ya tuve a Raquel y tuve a Marcela, no pude tener un tercero por miedo a tener otra persona autista, otro bebé autista. No porque yo no amo a Raquel con locura, porque le entregué ya todo. O sea, ya mis hijas tienen todo lo que yo soy. Yo te lo comprendo porque apenas vi esto y tenía 3 años sin dormir, salpingectomía conmigo. Yo no quería más hijos nunca más en mi vida. Es que no podía. Yo le digo a Dios, yo creo que yo no pudiese con un tercer hijo, con el riesgo de que salga autista, no porque no lo amaría, porque no tengo más para dar. Entonces yo tomé esa decisión muy consciente y me dolió muchísimo porque yo siempre me vi con 3 hijos. Todo lo que haces, todo, en este momento, serviría para la prevención. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué haces? Serviría 100% para la prevención. Según nuestro estudio de datos de medicina translacional, nos está arrojando que lo fundamental para desarrollar el trastorno serían básicamente 3 cosas. Número 1, la contaminación perinatal, o sea, si la madre contaminó al niño de alguna bacteria que tuviera lipopolisacáridos, o sea, un patógeno, los lipopolisacáridos tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y activar la microglia, tanto intestinal como cerebral de la criatura que viene naciendo. Entonces, eso por un lado es importantísimo, la contaminación perinatal. Okay. Y no solamente si naciste por parto cesárea, la colonización no tanto me salió allí importante, sino el tipo de nacimiento no fue determinante, porque todos nacían por vagina casi. Y todos tenían la lactancia materna, tampoco fue un determinante en autismo. Lo más importante era la contaminación del bebé perinatalmente y lo otro importante la disbiosis materna. Entonces ahí tengo 2 cosas que yo puedo trabajar. Yo puedo evitar la contaminación perinatal del bebé estudiando perinatalmente el bebé y a la madre. En el ambiente en que crece, que esté controlado, en el ambiente en que nace el niño, el ginecólogo puede perfectamente hacer esto y el pediatra neonatólogo. La otra cosa, la disbiosis materna, necesitamos que los ginecólogos y los pediatras sepan cómo se estudia la microbiota de la madre. Por ejemplo, la ruptura prematura de membrana, que es el parto prematuro o pretérmino, se ha asociado a disbiosis maternas severas. ¿Sí? Wow. La preeclampsia, también se habla de una patología de disbiosis materna severa. Yo tuve preeclampsia postparto. Eso es un paciente sumamente inflamado, un estrés oxidativo, pero marca tigre. Entonces, ves que hay prevención por este lado. La otra cosa que nos marcaba determinante en autismo era contaminación con virus gastrointestinales en los primeros meses de vida. Y esa es una de las causas fundamentales de la selectividad alimentaria. Entonces, ahí puede haber prevención en que la mamá no tenga un virus gastrointestinal 1 y 2 o un orbovirus en su microbiota. Y si la tiene, lo trabajo, porque eso se trabaja con un probiótico. Y luego, lo otro determinante es la metilación para lo que era comprensión y el desarrollo del lenguaje. Entonces, yo tengo la obligación hoy en día a mi forma de ver,
Toda mujer embarazada necesita hacer un panel de metilación completo del DNA, necesita hacer FRA, necesita hacer inmunoglobulina A, G, E, M, necesita hacer estudios de microbiota. Y por último, he visto que los virus intracerebrales que tiene mucha gente disparándole autoinmunes y cáncer, los están heredando los bebés. Yo otra vez, dentro de mi humilde experiencia de tantos años, a amigas mías, doctoras, les dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar sangre del cordón y vamos a mandarla, cuando nace tu hijo, vamos a mandarla a la Santa Fe de Bogotá a que nos midan los títulos vacunales, ¿sí? Y luego al bebé le sacamos sangre en los primeros días para ver títulos vacunales. Y yo me sorprendí. ¿Qué es un título vacunal? Por ejemplo, ¿cuánto nivel de IgG tiene un niño para que se considere inmunizado por hepatitis B? Ok, si yo me vacuno y yo tengo que tener un nivel que diga, sí, está vacunada. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontraste? Encontré anticuerpos positivos en el cordón umbilical de las madres que eran amigas mías y positivo en el bebé. O sea, muchos de estos niños no tenían que ser vacunados porque ya tenían anticuerpos altos heredados de la madre. Wow, y muchos de estos niños se vacunan 2 veces, entonces. Claro, entonces se van allá al desborde. Y ya que estamos hablando del tema de vacuna, porque ya es mundial, es muy interesante empezar a medir títulos vacunales en el cordón umbilical del niño y en la madre y en el niño. Pero Todo esto es prevención. Claro, porque a ver, si yo me hago mi título vacunario de, qué sé, el sarampión. Y lo tengo en cordón umbilical, lo tengo positivo y el niño está positivo, ¿para qué le voy a vacunar con sarampión? Claro, porque ya tiene la vacuna. Sí. O sea, eso sería muy interesante. lo Un que damos- estudio así sería muy Lo hice interesante. en 4 mamás, no es que hice muchas, fueron en 4 madres, pero repetí el estudio en 4 madres doctoras, amigas mías, y encontramos los títulos positivos en los recién nacidos y en los cordones umbilicales. Entonces, es muy interesante, lo planteo para aquellos que estén interesados en ciencia. Hacer eso. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, tú crees que si un niño recién nacido tiene el título alto de alguna vacuna y tú esperas un año y le vuelves a hacer el estudio, sigue siendo alto o tú crees que puede disminuir? Bueno, no te puedo contestar eso porque a estos pacientes decidimos no vacunarlos. Los seguimos como hasta los 6 meses Ujú. y seguían los títulos. O sea, dentro de 6 meses ellos seguían con eso alto. Pero claro está que este tema requiere más investigación. Eso fue así, solamente hallazgos fortuitos que le planteé a mis amigas porque sí estábamos asustadas. Ellas estaban asustadas sobre el tema de prevención. Y en aquellos tiempos yo no tenía para decirte, ¿sabes qué? Lo importante es que tú no estés contaminada, lo importante es que no tengas disbiosis materna, lo importante es que tu célula esté nutrida correctamente y lo importante es que tú metiles. Como yo sí te puedo decir hoy así de frente, eso es lo que va a determinar que tu niño tenga una salud neurológica. Y luego el bebé cuando nace, le hacemos todo esto que la madre tuvo, le suplementamos y no le damos ningún procesado a ese bebé. Ok, entonces el tema de la alimentación, mientras mamá está dando pecho, mientras está embarazada, el bebé, todo tiene que ser lo más natural posible, ya hasta el cansancio. Por ejemplo, pacientes con bronquiolitis, un niño con bronquiolitis está recibiendo lactancia materna, ¿verdad? ¿Qué es bronquiolitis? Bronquiolitis es niños que se le da como si fuera un tipo de asma a niños chiquitos, pequeños. Ok. Se la pasan en los hospitales con mascarita, constantemente con broncoespasmos, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo? Le hago un panel de sensibilidades, todas estas sensibilidades completas a la madre, le quito ese alimento y le digo darle la leche materna así. O sea, ves que afecta a la mamá, le quitas lo que le afecta a la mamá y se lo das al bebé. Y mira que los ataques bajan. Existe la otra posibilidad de que ya el niño tenga totalmente intolerancia a la leche materna, que eso se mide. También Una todas señal. estas cosas se pueden medir. Claro, el tema es ahora nos toca a nosotros agarrar la maternidad, las riendas de nuestra maternidad y de nuestra salud integral. Porque muchos de nosotros estamos yendo directamente a la enfermedad. Sí, entonces si yo soy una mujer que tengo disbiosis materna, que yo estoy segura que yo lo era, por lo que estábamos contando, la forma de comer, las monodietas por estar delgado, el deporte extremo que no era cualquier deporte y la abstinencia de alimentos meses, y era madre del antibiótico, o sea, de malas estoy parada aquí, que yo iba a heredar unos conteos más o menos. Si me dio preclampsia postparto, si yo toda mi infancia comí pura porquería, claro está de que, y mi esposo sufre de ansiedad aguda. La depresión postparto, mira, sospecha de disbiosis materna severa. A mí me llamó tanto la atención porque hace mucho tiempo sí se pensaba de que el parto natural era mejor que el parto cesárea porque es lo natural, ¿verdad? El bebé pasa por la vagina y ahí se coloniza. Hasta que tú me dijiste, Miriam, de 72 pacientes ABC, los 72 tenía parto natural. Sí, pero tenía contaminación, por ejemplo, estreptococo, contaminación por Klebsiella. Claro, porque la pregunta es, listo, lo estás colonizando mucho más que una cesárea, pero la pregunta es, ¿con qué? Y nos dimos cuenta que estas mamás estamos graves. Estamos graves. Entonces, ninguna mamá debería dar a luz hasta no
hasta no limpiar esa disbiosis. Dadas las tasas de autismo, si a mí me preguntaron un ministro de Salud de Panamá, ¿cómo usted cree que podríamos prevenir esta cosa? Yo diría, por lo menos debemos de saber la contaminación perinatal y de estudiar disbiosis materna y metilación. Esas 3 cosas básicas que estoy segura que, por ejemplo, la Caja de Seguro Social tiene laboratorios para hacer las 3 cosas que acabo de decir. Wow. Bueno, por ahora nos toca buscar a médicos como tú que entienden de esto, pero esto va a demorar hasta que la salud pública empiece a encontrar raíces o prevención. Eso no. Lo que nos toca es seguir trabajando para demostrar y demostrar y demostrar. Y de tanto que una cosa, por ejemplo, cuando yo empecé, recuerda esto, la microbiota asociada a autismo era como una loca, me ponían en las redes la reina del pupú con forma de burla. Sí. Después me borraron eso cuando se demostró que había un vínculo. No, a ver, los doctores sí te decían ridícula y ahora, hoy, hacen fila para mandarte a sus pacientes e incluso algunos doctores van donde ti. Sí, exacto. O sea, no diremos quiénes, pero... Nadie puede negar la vinculación que tiene la microbiota con el desarrollo. No, y tú tienes mucho mérito porque tú nunca desististe. O sea, no es fácil para un doctor que le digan, no eres serio. Porque tú estudiaste toda tu vida para ser seria. Y más viniendo donde yo vengo, que no era por nada modestia aparte, en mi institución, que es el Hospital Santo Tomás, yo era conocida por una buena residente, con un nivel bueno, por preocuparme por mi formación, por estudiar y por hacer lo mejor que se pudiera para entregarle lo mejor a cada paciente. Porque yo siempre fui un médico de corazón responsable. Entonces, que tú te saques eso. Y yo era un médico de nivel de evidencia, o sea, todo tiene que estar publicado con nivel de evidencia. Después sí me empecé a cuestionar, ¿por qué el nivel de evidencia en este año es 1 y al siguiente congreso cambia? Esa respuesta la tuve cuando empecé a estudiar bioinformática, donde lo que tú vas a medir P es mayor que N, que la muestra que tú tomas. Entonces, ni nada de lo que tú infieras matemáticamente allí es válido. Para los médicos les digo, los niveles de evidencia, la matemática se los tiro abajo. Tenemos que trabajar en medicina translacional, que es la medicina de datos, que es lo que sirve, y esa medicina translacional que usa datos, y los hospitales son fuente de datos. Lo que necesitamos son bioinformáticos en los hospitales. Ya me dijeron que la residencia de bioinformática se va a empezar a hacer en Santo Tomás, y es que no está empezando ya, porque lo que sale de los datos es inmediatamente aplicable sin experimentación animal. Yo voy a traducir esto para los papás, porque eso fue para los doctores, ¿ok? Básicamente, lo que yo he entendido, a través de lo que tú me has explicado, y me vas a corregir si estoy mal, es que todos los estudios científicos que uno ve, casi siempre la población es chiquita. Estudio hecho en 35 niños. Por ejemplo, el estudio del Leucovorin, por ejemplo, ¿cómo fue? 27 niños, una cosa, no recuerdo. Son cosas locas. Por ejemplo, vamos a darle metformina a todos los pacientes que tengan diabetes tipo 2. Es una decisión. La metformina impacta la microbiota, y la microbiota impactada hace más diabetes tipo 2. Eso se hace con un estudio, ponte, de 120 pacientes a la que se le aplicó metformina contra placebo. O no placebo, solamente metformina, y con eso se concluyó que mejoraron sus niveles de glicemia. Entonces, con eso se para masivamente el fármaco. Así es. Ahora, ojo, ¿qué significa? Que la población es de billones de personas, pero ese estudio fue 120 personas. Lo que la doctora plantea es trabajar con miles y miles y cientos de miles de datos de cientos de miles de personas. Hoy, con la inteligencia artificial, la doctora lo que está haciendo es agarrando datos no de 100 niños autistas, sino de 10.000 niños autistas, con todo lo que eso incumbe, y está estudiando a nivel Big Data. No es igual trabajar con 100 niños que con 100.000. Entonces, anteriormente son imposible hacer un estudio de ese calibre, es imposible. ¿Cómo agarrar 100.000 personas? Pero trabajar con datos que son blanco y negro, ¿ok? Son objetivos. No, y la matemática que te da eso, todo esto que nosotros, que les estoy explicando, lo sacan los matemáticos que trabajan conmigo y me dicen, ¿a usted le hace ruido esto? Todo el ruido del mundo, o sea. Claro, y después tú agarras tu experiencia como clínica y dices, espérate un segundo, esta matemática que este AI me está tirando a mí, me demuestra lo que yo llevo 20 años sospechando. Correcto. Esta es la nueva manera de hacer ciencia. Incluso Robert Kennedy, en una conferencia de prensa, dijo, tenemos que empezar a usar bioinformáticos, tenemos que empezar a usar la inteligencia artificial con datos para ir rápido. Porque yo estoy en esto, o sea, lo siguiente que yo quiero hacer... Esta es tu vida, yo sé. Sí, mi vida está. Yo quiero ahora lo siguiente, que cuando yo me llegue a sentar con un paciente, ya yo tengo un bioinformático que me haya hecho un informe, ¿sí? Donde todo lo que está en juego, él me lo tiene por matemática. Y nada más le llega ahí al paciente y le voy a decir, en base a esto vamos a hacer esto, esto y esto, y yo tendría que ver ese paciente 5 minutos. Este es el futuro de la ciencia, el usar los datos de todos, o sea... Incluyendo
Y no hay medicina síncope si no está la genética incluida. No existe la posibilidad de la genética incluida en microbiota, o sea, metagenómica y los genes humanos. Que lo que pasa es que anteriormente, por lo menos a mí, los doctores, bueno, vamos a hacer un panel genético a Raquel. Y digo, ¿yo por qué voy a gastar $1000 en un panel genético que igual yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto? Hoy, ya obviamente conociendo tu trabajo, veo que tú agarras los paneles genéticos de las personas. Y los desbarato, pero a una forma increíble. Hasta la comida se la cambio. O sea, yo tengo que contar una historia de la famosísima doctora Dolly de León, porque yo te juro que esto es algo que yo, cada vez que hablo de ti, me recuerdo de esto. Tuvimos una paciente, ¿ok? Una niña preciosa. ¿Qué edad tenía ella? Como 12 años. Ella había perdido a su mamá, la mamá murió de cáncer y ellos venían de Europa. Y era solamente el papá. El papá era grande y la niña no era tan grande, era una flacuchenta, preciosa, chiquita. Y esa niña hacía crisis, unas crisis que dejaba al papá en el piso sangrando. Ya toda la clínica en shock. Claro, porque de repente la niña estaba perfecta y de repente era como se le metía, no sé. Se empezaba a pegar contra las paredes horriblemente en la cabeza y empezaba a autoagredir al papá. Y ella misma se autoagredía también. Era una cosa horrible. Es más, tenía el pelo cortito porque no podía. Y se escuchaba la pared, decía tac, tac contra la cabecita. Yo, esto no se puede más. Yo trataba de sacarlas y lo hacía siempre en el baño. Ay, entonces. Bueno, ¿qué pasó? Que un buen día, la niña estaba tranquila, ojo. Estaban esperando hacer MERT, y está el papá con la niña, y la doctora vino a hablarme de otra cosa. Y la niña está tranquila, ¿ok? Cosa que solamente ciertos genios pueden ver. La doctora mira a la niña y mira al papá. Y yo no sé si tú te recuerdas. Le dijiste una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que la niña comió? No, ayer, pero es que tú dices, pero ya son las 12:30. No, sí, pero lo que pasa, doctora, es que yo pienso que cada vez que yo le doy de comer, ella tiene que ir al baño y las crisis pasan en el baño. Se pone a sudar, se me desmaya, me ataca. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de darle menos comida para que no tenga tantas crisis. Y recuerdo que tú te quedaste mirando y dijiste, dame un favor, véale de comer. O sea, como que, pero doctora, le toca cámara hiperbárica ahora, no me importa, no hagas nada, ve y dale de comer. Y tú estabas muy insistente con que la niña tenía que comer, pero tú no entendías exactamente por qué. Porque no se veía ni con hambre, ni estaba llorando, y estaba todo bien. Bueno, está bien, doctora, voy a ir a darle de comer. Y me dijiste, sube comida a la oficina, vamos a pensar juntas. Porque vamos a estar claros, yo no puedo pensar junta a la doctora Dolly, no. La doctora Dolly piensa acá arriba y yo solamente soy unos oídos que escucha sus ideas. O sea, ¿sabes? Cuando una persona, es la verdad, yo siempre te quería acompañar en tus pensamientos, pero la realidad es que no puedo porque a mí no me da esa genialidad. Pero sí puedo escucharte y cuando ella escucha sus ideas conmigo, como que me las dice, a ti se te ocurren más cosas. Pero yo simplemente soy un cuerpo con 2 orejas. Y tú empiezas a hablar, es que no puede ser. Llevo 2 semanas trabajando con esta niña, es que no puede ser, es que no puede ser. Miriam, ¿a dónde estoy? Yo sé que el papá es comprometido, yo sé que está haciendo la dieta. ¿Qué es lo que está fallando? Y ahí a mí se me prende un foco. Porque tú dices, coño, si yo tuviese un exoma completo. Sí. Y yo, él es de Europa. En Europa los exomas son cubiertos por los seguros. Le escribo, ven acá, ¿la nena tiene un exoma completo? Sí. ¿Me lo puedes mandar? Pa, me lo mandó. Y yo te digo, mientras me manda el examen, vamos a almorzar, doctora, que las dos estamos muertas de hambre y si comemos algo, capaz más ideas vienen a la cabeza. Sí, recuerdo que decía variante genética no patogénica, ¿te acuerdas? Sí, no, pero yo estaba con un hueco en la barriga, tenía un hambre. Entonces yo la voy jalando para abajo porque yo quiero comer, ¿no? Y por mientras estamos esperando. Por fin nos llega la comida junto con el pinche estudio. Me dejaste dejar la comida en la mesa, porque cuando viste el estudio, dijiste, no vamos a comer. Hizo así y dijo, no, vamos para arriba. Y yo, pero espérate, que la sopita. No, ¿qué sopita? Vamos para arriba porque yo tengo la respuesta. ¿Qué fue la respuesta? La respuesta era que su gen decía, variante genética no patogénica no asociada al TEA. Pero cuando buscamos el gen decía que entendía que el paciente hiciera hipoglicemias y a no procesar un aminoácido. Cuando busqué la fuente del aminoácido era pollo y el papá le decía ayuno y le daba pollo cuando le daba de comer. No, 8 pechugas de pollo. Nada más le empezamos a dar comidita y le quitamos el pollo y dejó de golpearse. O sea, más allá del pollo, tú habías descubierto que esta niña era propensa a la hipoglicemia. Y que el pollo le hacía hacer hipoglicemia. El pollo, la carne, porque la noche anterior se había comido 9 costillas de cordero. Sí. Se me olvida el nombre, leucemia. Era un aminoácido. Era un aminoácido que la niña no procesaba, 1. Y que le condicionaba a hipoglicemia. Hipoglicemia que su genética decía que la niña estaba predestinada a tener. Entonces, ¿qué hacía el papá? El papá
le hacía ayunos intermitentes que le causaban estas crisis de Pensando que el hipoglicemia. carbohidrato es el que los pone locos, él pensaba así. Ajá, causándole la hipoglicemia a la niña. La hipoglicemia le daba todo este ataque de pánico a la niña que causaba las crisis y encima el alimento que la niña comía más de, porque el papá decía, uy, que coma toda la proteína que ella quiera, 8 pechugas de pollo, 9 costillas de cordero, la hacían más hipoglicémica. Y la doctora, con su intuición, sabía que algo que estaba pasando ahí, pero con el estudio genético se dio cuenta que las crisis venían de ahí. Ahora, ¿por qué yo hablé de esto cuando este episodio trata de todo menos autismo? Medicina 5P y genética. Porque en un Alzheimer, en un problema autoinmune, en depresión, la doctora va a investigar la genética. Correcto. Porque todo está ligado. Y apoyamos la genética. No es que no hacemos nada con ese estudio que te lo leen y te dicen, no, normalmente te dirían, perdón, pero es la verdad. Variante genética no patogénica, eso no está asociado a nada. Claro, claro, tú viniste acá porque tu hijo es autista. La hipoglicemia no tiene nada que ver con el autismo. Y esto queda disregarded. O sea, esto no tiene nada que Pero ver. como bien nos han dicho, mira, que tiene una frase que me gusta que dice, todo síntoma en TEA es algo médico. Literalmente es así. Pero tú no crees que todo síntoma en cualquier persona es algo médico. Sí. Porque, Por ejemplo, yo tenía un fenómeno que era coleccionar piedras. Y vi a un amigo en una boda que nos vimos en Perú. Y vi que él coleccionaba piedras y lo conozco de toda una vida. Y yo, pero tú no coleccionabas piedras antes, pero ahora coleccionaba piedras. Yo dije, me medí mis minerales, estaban bajos. Después ya a mi amigo le dije, tú tienes deficiencia de minerales. Él tomó minerales y dejó de coleccionar piedras. La conducta humana esa. que ustedes entendieron eso. O sea, las piedras, los cristales, coleccionaba piedras, buscaba porque tenía falta de minerales. tenía falta de minerales. Botaba minerales como loca, las estaba perdiendo. Entonces, el momento que empezó a darle minerales, dejó de coleccionar, ya no le interesaban más las piedras. Entonces, es una ¿qué locura. quiere decir esto? Quiere decir que desde la genética humana, la microbiana y todo lo que implica, La salud celular está respuesta en todo. entonces es lo que se trabaja acá. Por eso es se que personaliza. Y eso equivale para cualquier patología. es que no podemos quedarnos nada más con autismo, aunque es nuestra gran pasión, estamos viendo más y más que los papás están sufriendo porque están enfermos. O gente amiga tuya y mía que nos Están dice tal cosa, enfermos. y nos piden ayuda y se la damos y salen. Claro, porque la otra ayuda es, lastimosamente, yo no tiro hate hacia la medicina convencional porque vamos a estar claros. Más de una vez a mí me ha salvado de un gran dolor físico. O una cirugía cardíaca, ¿quién te lo hace? Toca, pero ya está pasando. Creo que, no, lo que pasa es que el mismo estigma con el autismo, es que eso es propio del autismo, bueno, es que eso es propio del Alzheimer, eso es propio del Hashimoto, eso es propio de la depresión. Y ni te digo a la gente con, que tiene dolor por todos lados, ¿cómo se llama? Fibromialgia. La fibromialgia la tachan de loca. Realmente el médico dije, psicosomática. Y eso no es ningún psicosomático. A mí me tocó un colega que sentía la radiculopatía, que era cirujano y no podía operar. Tac. Después de un atracón de carne asada con alcohol, él le vino esta cosa quemante y toda la microbiota. Finalmente él terminó resolviendo su problema desde el punto de vista de microbiota. Era incapacitante. Yo sé que tú lo recuerdas. Sí, lloraba, él se quería suicidar. Sí, porque el dolor es algo horrible. Y te lloraba y te decía, me voy a matar. Y él era cirujano y la medicina tradicional le decía que le hacían todos los estudios y decían que estaba perfecto, que esto pasa mucho, donde tú vas con dolores, con cosas que te están pasando, vas a la medicina, te hacen todos los estudios que la medicina tradicional sabe hacer o está Pero ahí tengo acostumbrada que a decir hacer. la verdad, quién fue que captó a este paciente. Fue Javier, el doctor de células madres. El paciente lo consulta por células madres y él le dice, yo te puedo hacer las células y puede ser que te quite el dolor, pero eso va a regresar porque la base no la vas a encontrar. Y te lo mandó a ti. Y me lo mandó. Y ahí tú rescataste. Y después él hizo células, pero ya habiendo hecho toda la base. Por supuesto. Yo siempre he sido muy abierta. O sea, una de mis mejores amigas, mi mejor amiga, mi hermana de mi alma, a mí se me suicidó. A mí se me fue. O sea, yo digo a mí, no porque me pasó, porque fue mi culpa, sino porque sentí mucha culpa en ese entonces de no haber tenido las herramientas que hoy tengo. Y ella pasó por eso, pasó por problemas de infertilidad, pasó por depresión postparto, pasó por, después de dar a luz, tuvo una convulsión. Y ella se tiró de una ventana y ella nunca fue deprimida. No es que era una persona deprimida, pero después de sus partos tuvo tantos imbalances. ¿Y qué hacían los doctores? Bueno, vamos a darle un antiepiléptico y un antidepresivo.
Por ejemplo, Pero y tenía fibromialgia. Ella llegaba a mi ella casa, era un paciente de los nuestros. ella llegaba a mi casa a llorar y me decía, me duele el cuerpo y me dicen que estoy loca. Y te cuento que yo he visto pacientes que estábamos así, que están caminando en el borde así, y de repente empiezan con un brote psicótico y es simplemente una encefalitis aguda que agarran. Como tienen su inmunidad comprometida, agarran un virus, se hace encefalitis comprobada por un virus, por una bacteria, que hace que el paciente parezca que tuviera un brote psicótico. Es una locura, y tratado con neuro y todo, quedan en cuidados intensivos por la encefalitis y después se den las conductas. Claro, y nadie se da cuenta de lo que está pasando, porque todo el mundo le quiere poner una etiqueta a una enfermedad, pero nadie te busca qué pasa. Entonces, yo quisiera que este episodio le abra la mente a todo el mundo que nos está escuchando para cualquier patología. Ok, listo, tiene Alzheimer, es neurodegenerativo, va a ponerse peor, o va a tener que internarse, se va a morir de eso. Pero nadie ha preguntado por qué tiene Alzheimer, qué le pasa, ¿hay algo que hacer? Claro que sí. O por lo menos, ¿saben qué? Vamos a estudiarlo todo, celularmente, todo, equilibrar todo lo que podamos a ver qué pasa. Por supuesto, a ver si podemos ceder, si podemos ayudar. ¿Qué me cuentas, por ejemplo, de la enfermedad ALS? Esa también es la misma cosa, la desmelinizante. Nosotros tenemos una prueba que medimos en sangre, tu futuro hacia una desmelinizante, imagínate. Dios mío. Y generalmente son autoinmunes. Entonces, la autoinmune ya le tenemos un patrón de cómo cederla. Para mí, las enfermedades autoinmunes son las más fáciles. Las más difíciles me ha costado muchísimo hacer la hiperreacción inmune. Lo que me está costando más eso ahora en este momento. Como Raquel. Como Raquel, pero tenemos un bloqueador que más o menos trata de bloquear el efecto hiperinmune, pero necesitamos corregir de raíz el problema de la hiperinmunidad. Que en eso estamos con pensamientos científicos a ver cómo lo logramos. Pero estoy segura que algún día vamos a lograr algo, porque ya con la autoinmunidad hemos logrado prácticamente, cuando yo voy a autoinmune, me río. Sí, porque ya sabes qué hacer. Sí. Digo, Y me con gusta, Raquel, me gusta hasta porque yo sé que el síntoma se va a ir. cuando tú le mandaste la plasmaféresis a Raquel, fue un antes y un después con ella. Cuando le limpiaste un montón de esos cosas inmunes que ella tenía, Sí, ¿verdad? fue un antes y un después. O sea, está clarito como el agua. Clarito como el agua, pero ahí si lo dudamos, una belleza. Fue una belleza, es una belleza. O sea, la niña me ha florecido de tal manera que... Pero no significa que su sistema inmune siga bien. O sea, tú sigues dándole de todo para que... venga, sistema inmune, no ataques a la nena, deja atacar a la nena. Sí. Pero mira cómo está de tóxico el mundo, doctora, que el cuerpo se ataca al mismo. ¿Qué tan enfermo está el mismo mundo, lo que comemos, lo que respiramos, lo que hacemos, cómo vivimos? Y a veces pensamos que es una tontería. Puede ser que la madre te diga, pero ella no come nada. Puede ser que la mamá está comiendo tomate y papa. Y la tomate y la papa tiene unas 600 químicas una encima y la otra 400 químicos no legales. Y solamente comer tomate y papa te fumiga la Y encima te toman un intestinal. montón de químicos y el paciente no metila, que no saca químicos. No tiene metilfolato en líquido cefalorraquídeo para sacar los químicos del sistema nervioso central y se vuelve una toxicidad. Esto es una bellezura. Es una bellezura, pero cada vez que yo escucho lo complejo que es, ¿verdad? Lo tanto que tenemos que investigar. Siento que estamos lejos de que se haga algo general. Y lo tanto que toma tomar un paciente y poderle encontrar todos sus aspectos. ¿Entiendes? Eso no es fácil. Eso no es fácil, pero estamos logrando como la doctora Jessie, o la doctora dominicana, como la doctora de México, hacer por lo menos equipos poco a poco que puedan ver todos los aspectos de estos, porque no vemos el paciente. Lo que me sirvió mucho a mí para esto, entenderlo, es la anestesia. Que el anestesiólogo sabe que si va a hacer un bloqueo o va a hacer un bloqueo nada más de una pierna, tiene que saber el funcionamiento de todo el cuerpo, porque desde la uña, es más, las complicaciones más grandes anestésicas se dan por procedimientos menores. La mortalidad es más grande. Nada más le va a sacar una uña. Nosotros sabemos que es todo el cuerpo integral y eso es una de las bases que a mí más me ha servido. Yo digo, yo estoy enamorada de mi especialidad base. Bueno, que es la que mucha gente dice, pero ¿qué hace un anestesiólogo metido ahí? Totalmente acreditado, les cuento, para el que no sabe lo que es un anestesiólogo. Un anestesiólogo es el mayor fisiólogo humano que tiene cualquier médico en cualquier hospital. Y el número 1 en reanimación, cardiopulmonar. Eso es un anestesiólogo. O sea, un anestesiólogo es un médico completo, como un internista, como un intensivista, es un quirófano, que está habilitado para tratar pediátricos y adultos. Lo aclaro porque hay gente que piensa, ¿qué hace un anestesiólogo trabajando en esto? Bueno, en la formación de medicina, lo mismo hago yo trabajando en autismo que hace un neuro y hace un pediatra, porque no nos formaron para autismo. Es que a nadie, ni siquiera un neurólogo. Nadie. Ni siquiera un neurólogo lo han formado para autismo. O sea, realmente
Si tú quieres algo más para tu hijo que no sea antipsicóticos y terapias convencionales, que son buenas las terapias convencionales, pero hay más que hacer. Si tú quieres más para la persona que tú quieres con cáncer o con Alzheimer, tenemos que ver la parte de la microbiota, tenemos que trabajarlo de manera integral. Y el mensaje para la Facultad de Medicina, para los médicos en general, para los decanos de la Facultad de Medicina de toda la Tierra es las ciencias básicas estas, fisiología humana, microbiología, parasitología, todas esas ciencias básicas, llévalas hasta el final. Enseñar al médico que eso es la base de la salud y no un fármaco para tratar un síntoma. Mejor dicho, imposible. Mejor dicho, imposible. Mejor dicho, Y imposible. bueno, yo digo que el mundo está cambiando. Yo incluso siento que el autismo llegó al mundo. Esto fue lo que yo dije en el otro podcast. ¿Qué El cosa? autismo nos ha llevado a entender tanto el cuerpo humano. Es que yo creo que va a ser un reto, ¿ok? Porque claro, entre más autismo hay, más caducan muchas cosas. La salud pública va a caducar, la escuela, o sea, entre más sube el autismo y menos servicios hay para apoyarlo, algo se va a romper, ¿no? Pero ¿Y qué te digo? Que la escolarización, metiendo un poquito ahí, tiene que ser 5P también. la escolarización, Tiene que ser personalizada. porque es que ya no hay, todos los niños ya no entran en la misma cajita. No. Este tiene ADHD, este tiene depresión, este tiene ansiedad, este tiene Tengo una cosa que OCD. no sé qué es, que no entra en un patrón, pero está diferente. Pero aprende y es inteligente. Y lo puedo direccionar y aprende quizás más que el que estaba al lado, que considere neurotípico. Claro, Y lo sé redireccionar de forma correcta. Entonces la educación tiene que cambiar también. eso es que es una locura, todo tiene que cambiar. Pero yo siento que el autismo llegó acá a cambiar cómo nosotros vemos la medicina. De dejar de ser medicina apagafuego porque ya te duele y te di el Nexium, a Ujú. por qué te duele, ¿Por qué tienes esto? por qué tienes acidez, por qué no vas al baño. O sea, ¿por qué convulsiono? Es un gen y el gen de la convulsión está asociado a qué. Y yo me quedé asombrada estos días, un niño con problemas de genéticos de convulsiones. La base de ese gen era todo lo de metilación, me quise morir. Wow. Sí. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué y nosotros como seres humanos integrales tenemos que encontrar esos porqués con los médicos que saben encontrarlos, porque lastimosamente, y esto lo ha dicho muchas veces aquí el doctor Javier, there's a pill for every ill. Eso es lo que les enseñan en la escuela. Sí. Hay una pastilla por cada mal. Y entre más tú te sabes todos los fármacos, mejor médico eres. Y no es así. Claro, porque yo te puedo recetar y recetar y los médicos viven con que le están regalando pastillas para que les regalen a sus pacientes. Esto Por, es por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando yo hice los test para estudiar medicina, yo quería ser médico desde que tenía 8 años. Pero mi fortaleza era todo lo que eran las matemáticas, cálculos integrales, trigonometría, todas las matemáticas, la física. Entonces, cuando fui a hacer mi examen, la memoria no era mi cosa. Mi cosa era la parte de esa matemática. Me sale que yo no califico para médico. Que esas cosas no las debo coger ingenierías o arquitectura, todo lo matemático. Después me encontré en el transcurso de la carrera un profesor que me enseñó, que dijo, los grandes monstruos de la medicina, los que se sentaron aquí ganaron algo. No sé por qué después son los médicos que no sirven. Y muchos de los que eran promedios en un salón de clase, después, lo que he entendido después que pasó todo el tiempo, cuando yo terminé medicina quería ser patóloga, porque dije, yo creo que no aprendí nada. Porque yo me negaba a hacer lo que la gente normalmente hacía. Entonces yo creo que no aprendí nada y no quiero tratar a ningún médico. Después entendí que la medicina es matemática y claro que todo integrado, ¿me entiendes? Es una belleza. En verdad el cuerpo es matemático, no hay nada que no se mueva por matemática precisa, exacta, no milimétrica, picométricamente exacta. Pero no es lo que te estaban enseñando, no te lo estaban enseñando de esa manera. No, pero yo lo he concluido al pasar los años. Por supuesto, porque eres una de las mejores doctoras, si no la mejor, o sea, por lo menos lo que es que siempre hemos dicho autismo, pero realmente es porque todavía no te has dado la oportunidad de tratar otras cosas. Pero por eso este podcast, porque queremos abrirte la mente de que todo este conocimiento que la doctora lleva acumulando hace 20 años también te puede servir a ti, a tu tía, a tu abuela, a tu madre, a tu padre. ¿Por qué limitarnos? A un deportista. Incluso yo recuerdo cuando Raquel fue a hacer MERT, Raquel fue la primera niña autista a hacer MERT ever, Yo recuerdo. ¿ok? Hace 14 años atrás, porque MERT era para depresión, para OCD, para ansiedad, para dejar de fumar, para migrañas, ¿verdad? Pero cuando lo abrieron para autismo, la posibilidad de hacerlo para autismo, tiene todo el sentido del mundo. Yo me enamoré de esa tecnología y de todo lo que hacemos y también excluí todo lo demás que esa tecnología puede ayudar. Y dije, ¿pero por qué? Si hay tantas personas que están perdidas en el mundo, que no se sienten bien, que no tienen respuestas, que al final la respuesta que el doctor le da es que no hay nada que hacer, tómate tu medicina. Y ellos quieren tanto mejorar, lo que estamos haciendo acá los puede ayudar.
Yo tengo muchos pacientes que me preguntan, porque pienso que yo trabajo en microbiota nada más y hay dieta. Me dice, pero ¿usted cree que esa terapia no me sirve? Por supuesto que sí. Por supuesto que si no hay nada que yo recomiende aquí, que no la crea porque lo he vivido en mis pacientes, pero también porque lo viví en carne propia, porque lo viví en la carne de mi hija. Así es. Eso sí es verdad. O sea, la doctora, si no cree en algo, no No lo hago. existe. No lo hago. Me pueden decir lo que sea de mi dieta, tú sabes que no lo hago. Yo sé, pero yo sé que parte de ti te gusta mucho MERT porque lo puedes medir. Todo lo que tú puedes medir a ti Y te estoy gusta. segura que le puedo sacar más jugo. Estoy segura No, que- yo sé, yo sé. Ahora la doctora va a inventarse un par de cosas, un protocolos ahí Y de la diagnósticos columna. también. Y ¿Ah? diagnósticos también. Estoy segura que muchas cosas diagnósticas. El MERT es una belleza, el QGG es una belleza porque te habla de la progresión, de la evolución. Es casi como un marcador cerebral del autismo. Nada más que nos falta publicarlo. Es eso, lo que pasa es cómo uno se da abasto. Yo siempre he dicho, yo soy una varita mágica, te tendría a ti en pura investigación, porque yo creo que puedes hacer una diferencia tan grande, pero lo estás haciendo a la vez que tratar a los pacientes porque no te das abasto. Por ejemplo, si nosotros hacemos cosas en conjunto, una clínica, biomarcadores en sangre y un QGG, ahí hay un diagnóstico, una predicción de probable autismo. ¿Me entiendes? Claro, claro. Es así. Es así. Es en conjunto, no es nada más una sola cosa. Es en conjunto para hacer un diagnóstico preventivo. O sea, ni apenas está haciendo un sintomatito, ya todo es prevenir el autismo y sabes que aquí lo hemos hecho. Claro, aquí, o sea, yo he visto, o sea, ojalá que puedas conseguir ese testimonio de esa familia tan bonita con dos padres que tenían muchos problemas autoinmunes y tú practicaste prevención ahí. Sí, eso lo tenemos. Por eso, ese papá creo seguramente que lo tenemos. Pacientes con infertilidad, con devastamiento de microbiota ambos. Trabajamos trasplante de FMT a ambos padres, se embarazan, tienen su bebé lo mandé a un ginecólogo especial que me cuidara su microbiota, pero al quinto mes de embarazo más o menos empieza con contracciones prematuras uterinas. El médico le hace un urinálisis y ve que tiene Klebsiella, la bacteria que nosotros asociamos con pérdida de lenguaje y comprensión. En el Wow. mandar antibiótico le dije, por favor, no, por favor, mándame esa paciente para acá. Y le hice un tratamiento no poco convencional y después se lo mandé de regreso sin Klebsiella, con cultivo negativo sin Klebsiella. En el embarazo continuo, la bebé está bien y está Pero ¿qué hubiese pasado si esa mamá hubiese tenido la Klebsiella con esa bebé? probablemente. Hubiera caído en este fondo, ¿no? Sí. Gente, hay tantas enfermedades que se pueden prevenir, hay problemas de neurodesarrollo, mucho se puede prevenir. Obviamente siempre está Dios, el destino, lo que tú quieras, pero si ya sabemos cosas, si la ciencia ya nos dice cosas, si hay médicos que entienden, es nuestra responsabilidad buscar esta salud para nuestros hijos si queremos ser padres nuevamente o por primera vez. Y es nuestra responsabilidad cuidarnos a nosotros también, hacernos estos estudios. O sea, yo sé que hemos hablado de muchas cosas. A lo que prevención incumbe de enfermedad cualquiera. Y tú tuvieras una listica para darle a los papás. Yo quisiera que tú hicieras esto, esto y esto. ¿Qué sería? Prevenir enfermedades en general. Sí, yo quiero ser saludable. Yo quiero ser saludable, entonces tú tienes que saber qué puedes comer sin tu inmunología, tu microbiota. ¿Qué puedo comer yo? ¿En verdad la zanahoria a mí me va bien? ¿En verdad? Eso tengo que saberlo. ¿Cómo es comer bien según la pirámide nueva y según la inmunología? ¿Cómo es comer bien eso? Por eso es que queremos hacer como blog de esas cosas. Luego tengo que saber responsablemente cuáles son mis deficiencias nutricionales. Ya con esas dos cosas básicas, que todo es nutrición y un poquito de ejercicio, unas caminatas diarias de media hora. Algo arranca. Si quieres ir más allá, yo diría, porque yo lo acabo de hacer, hasta el panel de metilación de DNA. Sí, definitivamente. Yo creo que ningún ser humano debía caminar por la Tierra sin saber cómo, porque la metilación del DNA está vinculado a cáncer, a un montón de enfermedades, a autismo, a neurodivergencia, a problemas neurodegenerativos, a un sinnúmero de enfermedades. Eso lo aprendí en mi maestría última. Sí, lo que tu DNA no te va a permitir jamás metilar, tú tienes que saber que tienes que suplementarlo. Y eso se suplementa, ni siquiera es tan costoso. Eso porque son ciclos. A veces un magnesio bajo hace que no metiles. Y tú tienes pérdida de magnesio en orina, por ejemplo. Hay mucho trabajo que Hay mucho hacer. trabajo de enseñanza que hacer, pero todo es bonito y todo se puede, por suerte. Eso está bien, eso está bien. Anteriormente pensamos que la genética, te hacías un panel, listo, no había nada que hacer. Ahora sabemos que sí hay cosas que hacer. Entonces, no se abrumen, tomen este podcast como lo que es esperanza, información. Si tienen algún ser querido que está pasando por cualquier otra de estas enfermedades, acudan a la doctora, acudan al protocolo, investiguen, busquen ayuda, porque yo aprendí de mi hija Raquel que jamás me voy a quedar con un pronóstico que alguien me dé. Yo también aprendí de la mía. Nunca. Un diagnóstico no es un pronóstico independientemente del diagnóstico. Y lo que otra cosa me ha enseñado mis papás
como yo le digo a Jessie, párate, firme y estudia, porque una madre con autismo que se te para adelante sabe 200 libros de medicina más que tú. Yo le digo a Jessie, ¿tú quieres ser médica de autismo? Estudia, porque es mi pupilita ahorita, porque esas madres te van a saber de ciclos celulares, que no sé qué, el carbón entró aquí, que el signo no sé qué, porque son una barbaridad. Y ellas son las que me impulsan a mí, han impulsado a mí a este conocimiento que va a ir a aumento. Tú sabes que eso es verdad, que yo me siento enfrente de muchos médicos y a veces me doy cuenta, no saben absolutamente nada de lo que le estoy hablando. No, porque no vemos eso desde este punto de vista. A mi maestría, para el consuelo de los médicos, mi maestría me enseñaron lo siguiente. Siempre que estamos hablando de una patología o una enfermedad, por ejemplo, que vamos a estudiar enfermedad de von Willebrand en un hospital o cáncer de mama, hay comités médicos que se hacen para esa patología. Se dice actualmente que tienes que incluir un miembro del equipo del comité, un afectado de la enfermedad. Y en la universidad me enseñaron que es porque el afectado de la enfermedad, hoy en día, el acceso de datos que tenemos, va a saber más que los mismos médicos. Tú sabes, tú quieres una anécdota rapidito, yo sé que estamos terminando, pero una anécdota para que se mueran de la risa. Hace unos años atrás, a mí me invitaron a hacer una entrevista. Y cuando yo llego, ¿ok? Me dicen, vas a hacer esta entrevista junto a un gastroenterólogo. Y yo me emocioné, porque dije, wow, qué cool que un gastroenterólogo va a hablar de autismo junto conmigo, porque quiere decir que el gastro entiende de la parte de la microbiota, que hasta ese momento no había sido mi experiencia. Solamente los gastros no están muy empapados en esto, ¿no? El neurodesarrollo. Entonces me presentaba al doctor. Y yo, ay, doctor, mucho gusto, qué emoción. Usted no sabe la emoción que a mí me da que usted entienda la microbiota, que la microbiota es taca, que la alimentación, que la inflamación, que que es la base de todo. Entonces, a mí me emociona tanto que usted crea en esto, más allá de un nexium de que muchos de nuestros niños tienen dolor. Yo empiezo y el doctor está bien callado, y sabes que yo cuando empiezo a hablar no me callo. Después de 20 minutos que yo estoy rellenando de la felicidad que yo tengo que este doctor entiende el autismo, me dice, Miriam, qué lindo todo lo que me dices, pero yo no soy gastroenterólogo. Yo soy cirujano bariátrico. Dios mío. Y le digo, ¿y tú qué vas a hacer hablando de autismo? Me dice, no tengo la menor idea. A mí me invitaron porque yo a veces he operado a niños autistas que no paran de comer, que están obesos. Y yo dije, usted sí sabe que está matando a los niños autistas, ¿verdad? Y otros que le ponen el botón ese gástrico. No, pero yo le dije, espérate, doctor, no le puedes hacer cirugía bariátrica a un niño autista porque estás devastando. Y yo le empecé, usted no entiende que la microbiota intestinal necesita los nutrientes que usted está matando, Total que el tipo dice, ya no sé qué voy a hacer con esta entrevista porque claramente yo no sé nada, ¿no? Se lo sientan a él como la eminencia y a mí como la mamá pelotuda, perdón por la palabra, ¿no? Entonces yo estoy mirando al doctor, el doctor me mira y me dice, es que Dios ayúdame, ¿no? Se empieza la entrevista y le dice, doctor, ¿cómo la microbiota intestinal influye? Y de repente, gracias a Dios, el doctor tenía muy buena retentiva. Y le empieza a digerir toda la información que yo le dije por Allá 20 afuera. minutos, empieza a hablarlo en la entrevista. Y yo lo miraba y él me miraba. Y es que sí, el doctor tiene toda la razón. Esta es mi experiencia con mi hija, tiqui. Se termina la entrevista y me dice, gracias. Ay, Dios mío. Gracias. Y yo, es que, de nada, doctor, y hágame un favor. Edúquese muy bien antes de tratar a un niño autista, antes de cortar la mitad de la barriga, hacer una manga drástica a un niño autista. Qué horrible. Pero es la verdad. Y el doctor dice que... Y entonces los productores vinieron y es que dejaron al doctor básicamente en panty, porque él no entendía del tema. Dios mío. Una mamá que tiene un hijo autista estudia. Sí. Y somos personas fuertes. ¿Te acuerdas en la fibrosis quística, el papá que le dieron el premio Nobel de medicina, de bioquímica, y un doctorado le dieron, que descubrió el aceite de Lorenzo para la fibrosis quística? Era un papá. Se descubrió el mecanismo de acción. El papá lo hizo. Él lo hizo. Y era un contador. Mira, no podemos nunca subestimarnos Un como padre. padres. No Bueno, podemos. Barbaridad. Y padre. tenemos que honrar a nuestros doctores también. No es fácil, no es fácil. Yo soy testigo del trabajo que tú haces. Soy testigo. Hoy es sábado. En vez de estar descansando, estás aquí regalando información porque vivimos esto en Sí, carne no, no. propia. Estamos comprometidos con las familias. Es así. Totalmente. Así que espero que este regalo que le estamos dando lo reciban bien. Y bueno, por supuesto que la doctora está muy emocionada porque yo sé que tú estás ahora con este año, te lo has propuesto, que en todos los centros, con todos los protocolos, vas a empezar a trabajar otros diagnósticos. Exacto. Y a formar más médicos también. Excelente. Así que bueno, me voy a almorzar, tengo hambre. Yo también. Bueno, vamos. Chao. Chao. Los quiero Bye. mucho. Chao. Que disfruten este podcast.